Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a proponeros que recicléis todos los retales pequeñitos que tenéis por casa, pero no solo de tela, también trocitos de cinta, de encaje, pequeños bordados, un hexágono que os ha quedado de otro trabajo, algún botón suelto, porque con esos materiales vamos a hacer una verdadera obra de arte. Vamos a hacer lo que se conoce como snippet roll. Un snippet roll, en realidad, que es la forma inglesa de decirlo, es un rollito de retales. Es sobre una tira de tela, vamos a ir utilizando todos estos materiales. En este vídeo os voy a enseñar todos los trucos para que os quede espectacular. Mirad el que he hecho yo, en el que he puesto un poco de todo, fijaros. Y es verdad que queda una mezcla como muy ecléctica, es decir, sin un estilo definido, pero a mí me parece que es espectacular el resultado. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Comenzamos preparando la tela base sobre la que vamos a trabajar la técnica que os voy a enseñar. La tela base yo recomiendo que sea como esta, que es una entretela finita, flexible y termoadhesiva por uno de sus lados. Nos va a facilitar mucho el trabajo. Pero también podéis utilizar perfectamente cualquier tela de algodón y sujetar los trocitos de tela en vez de con este pegamento con alfileres o con algún hilván. Con esta tela lo que vamos a hacer es cortar una serie de tiras del ancho que os interese. A mí no me gustan excesivamente estrechitos estos rolls, prefiero que sean un poquito más anchos. Yo voy a cortar tiras como de unos 12 centímetros de ancho. Pero también se pueden hacer más pequeños, todo depende de para qué vayáis a utilizarlo. También si tenéis claro qué queréis hacer con este tipo de trabajo, por ejemplo, un neceser, una funda para un cuaderno, etc., lo que os recomiendo es que directamente cortéis el tamaño de pieza que vais a necesitar, dejando un poquito de margen en todo el contorno, un par de centímetros, pero que utilicéis ya el tamaño final porque os va a quedar más bonito una vez terminado. Así que yo voy a cortar ahora unas tiras y vamos a ir ya a por los retales. A continuación lo que tenemos que hacer es ir a la caja donde tenemos todos los retales guardados y seleccionar piezas que por su colorido combinen razonablemente bien. No hace falta que sean todas de la misma gama. Hombre, si quisiéramos hacer, por ejemplo, un snippet roll en tonos rojos, pues elegiríamos solo telas, como en este caso veis, de estas tonalidades. Es una opción si lo queréis hacer en un único color. También tenéis la opción de mezclar. Yo, por ejemplo, en este caso voy a utilizar rojos, azules, verdes y algún tono clarito. Y con estos colores vamos a hacer nuestro snippet roll. En cuanto al tamaño de los retales, como veis hay variedad de tamaños, mucho más grandes, más pequeños, cuadrados, rectangulares. En realidad da igual porque todos van a aportar algo al trabajo que vamos a hacer. También importante, fijaros en los bordes de las telas. Podemos cortarlos perfectamente de manera rectangular o si tenéis retales que están de esta forma, por ejemplo, que tuviera aquí un corte, lo podéis utilizar perfectamente, también va a quedar bonito, o sea que esto ya, de nuevo, a los gustos de cada una. Otra opción es que los bordes de las telas saquemos hilitos y que queden así deshilachados, o por ejemplo, que los cortemos con una tijera que corta en zigzag. De nuevo, cuanto más variedad, más bonito va a quedar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo una tira muy finita. Todo esto le va a dar al trabajo un toque y un aspecto muy especial. Ahora lo que vamos a hacer es irlos colocando sobre la tela que os he enseñado antes y vamos a ir combinando formas y colores. Y los vamos a ir colocando como estáis viendo. La idea es ir cubriendo la totalidad de la pieza de tela que tenemos. Y los retalitos, bueno, este por ejemplo le estoy deshilachando porque me parece que queda muy gracioso también deshilachado. Este por ejemplo le voy a colocar justo aquí encima. Y vamos viendo. La idea es lo que os digo, es que quede muy variado, con formas así divertidas, con colores que combinen. ¿Veis? Por ejemplo, esto yo creo que va quedando bien bonito. Vamos a ir poniéndolos y como lo estamos colocando sobre el lado que es el adhesivo de la entretela, cuando hayamos ya finalizado el orden en el que queremos colocar todos estos retalitos, lo que vamos a hacer es con la plancha dar un poquito de calor para que se fijen inicialmente y que así podamos trabajar ahora mucho más fácil. Mira, ya he fijado con la ayuda de la plancha todas las tiras, los trocitos de tela y como os fijáis por ejemplo aquí o aquí, pues claro,
como las telas montan unas en otras, pues no se pegan. Esta entretela lo que nos ha ayudado ahora es a poder mover esto sin que se nos descoloquen los trocitos de cómo los hemos colocado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar unos pespuntes en este sentido. Podemos dar 2 o 3, yo voy a dar 3 cada 3 centímetros para fijar un poquito las telas a la entretela y así ya que estén mucho más aseguradas y que no se vayan a despegar ni a mover. Como en este caso estoy utilizando, como veis, telas en distintos colores, voy a utilizar un hilo en tono neutro. Un tono neutro, cuando estamos utilizando telas de colores, es un tostado intermedio, es el que menos va a destacar. Pero si vosotras hicierais el trabajo, por ejemplo, en azules, pues un hilo en tono azul, en rojos un hilo en tono rojo. De esta manera es como menos se va a apreciar las costuras que vamos a dar. También tenéis la opción, si queréis, de dar estas costuras precisamente para que se aprecien. Podemos darlas, por ejemplo, haciendo formas así, que queda muy bonito. Podemos utilizar alguna puntada decorativa o podemos utilizar un color que haga contraste con las telas que estamos utilizando. Yo ahora voy a dar estos pespuntes y continuamos. Mirad, ya he dado los 3 pespuntes uniendo las distintas piezas con la entretela y ahora lo que vamos a hacer es ajustar el borde de las telas con la entretela y daremos en todo el contorno una costura en forma de zigzag. De esta manera vamos a evitar que se deshilache nuestro snippet roll. Mira, ya he dado estos pespuntes en todo el contorno para que no se nos deshaga y además he vuelto a planchar para que las piezas queden muy bien fijadas. Ahora ya comenzamos la etapa en la que vamos a ir decorando esta tira. Vamos a decorarla utilizando distintos materiales y distintas técnicas. Yo lo primero que voy a hacer es fijarme en los contornos de las piezas que evidentemente, fijaros en este, quedan levantados. Aquí, por ejemplo, la costura ha quedado un poquito separada y esto se va a despegar. Entonces, esto lo que me indica es que, por ejemplo, aquí tenemos que hacer algo, bien sea un bordado, un festón o colocar una cinta o una tira para sujetar el borde de la tela. En este caso voy a colocar, por ejemplo, un zigzag. Cortamos un trocito al tamaño que necesitamos. Y aquí podemos hacer dos cosas, o bien coserlo a máquina o coserlo a mano, que es lo que voy a hacer yo, dando unas puntadas aprovechando la forma del zigzag. Con un hilo tipo perlé lo que hago es dar este tipo de puntada, aprovechando la forma del zigzag, para así sujetar por un lado el zigzag y por otro lado estamos sujetando también el borde de la tela para que quede bien fijado. Voy a dar la puntada ahora en el otro sentido también, que vais a ver qué original queda. La idea ahora con todo este trabajo es ir aprovechando retales y trocitos que nos queden de cinta, un botón suelto, cualquier trocito de encaje, todo tipo de material para irlo colocando de una manera un poquito estética, pero la idea al final de los snippet rolls, por lo menos desde mi punto de vista, es que tengan, como diría yo, mucha información, es decir, muchas telas, muchos colores, muchas texturas diferentes, porque todo eso va a hacer que se vean mucho más divertidos, un trabajo mucho más especial. Así que no tengamos miedo a la hora de combinar técnicas y combinar materiales. Y continuamos fijándonos en los bordes de las distintas piezas para ir dando detalles decorativos. Comenzamos por ahí. Y por ejemplo en este caso tenemos estos bordes y esta pieza que queda levantada. Entonces voy a aprovechar que está levantada y voy a coser por debajo de esta manera esta tirita que creo que queda aquí muy bien. Voy a coser la máquina dando un pespunte a cada lado. Mirad, ya cosí esta cinta y además he dado una costura de zigzag en el contorno de toda esta otra pieza. Este trocito que nos sobra lo cortamos y por supuesto lo podemos utilizar en cualquier otra parte de esta tira que estamos haciendo. Por ejemplo, lo podemos colocar aquí. ¿Veis que coincide el tamaño? Pues lo podemos poner aquí. Daremos una costura derecha y izquierda y aquí vamos a dar un zigzag. Mira, ya puse este trocito aquí y vamos a seguir incorporando trozos de encaje. Vamos a poner, por ejemplo, este que es tipo bolillos aquí. Y también de este mismo material vamos a poner un trocito aquí. Damos un pespunte arriba y abajo. También podemos dar puntadas decorativas de las que realizamos a mano en todo el contorno. Por ejemplo, unas crucecitas como estoy realizando yo aquí.
Mirad cómo ha cambiado ya el aspecto de la tira de tela al haber incorporado pues, los distintos encajes y puntillas y puntadas decorativas. Vamos a ir viendo la tira entera y os voy enseñando qué he hecho. Por ejemplo, aquí he dado una puntada tipo hilván. Aquí he cosido esta cinta, aquí está otra, esta la he cosido a mano, esta máquina. Aquí he puesto esta otra, un pequeño encaje. Esta que os enseñé al principio. Aquí he bordado unas crucecitas. Aquí también las he bordado en mitad de la tela. Aquí he hecho una puntada tipo festón. Aquí he hecho puntada tipo escapulario. Aquí, por ejemplo, también he hecho crucecitas, en esta ocasión en el centro de la tela, aprovechando los cuadros, y aquí en el borde. También hemos puesto otro zigzag con estas pasadas dobles, puntada tipo escapulario, otra puntilla, otro trocito de tela. En definitiva, vamos dando color y vamos adornando las tiras que hemos preparado. En definitiva, vamos dando color y vamos adornando esta tira que hemos preparado con los distintos trozos de tela. Ahora vamos a incorporar más detalles. Mirad, por ejemplo, de este tipo de tira de guipur podemos cortar las flores y entonces podemos ver dónde la colocamos. Por ejemplo, como esta es clarita, pues yo la pondría aquí para que haga contraste con esta tela de fondo. La podemos coser bien a mano o bien a máquina. También podemos utilizar este tipo de tira que lleva como margaritas y las podemos cortar, no se van a deshilachar, y las podemos también coser. En este caso vamos a ver dónde las pondríamos. Por ejemplo, podemos poner una aquí y podemos poner alguna otra en la otra tela granate que tenemos a la izquierda. Podríamos ponerla, por ejemplo, aquí. Podemos poner incluso aquí un par de ellas. La idea es, como veis, ir complementando y añadiendo cuantas más cosas mejor a este trabajo. En los elementos que vayamos incorporando podemos ir viendo los colores también para ir jugando con ellos. Otra idea es incorporar pequeños retalitos de tela como este que hemos deshilachado. Entonces, si por ejemplo yo lo quiero poner aquí, aprovecho para tapar el inicio y el final de algún detalle y lo cosería con una puntada tipo hilván o tipo bastilla todo alrededor. Luego en el centro podemos poner, por ejemplo, un botón. Otra idea es incorporar, por ejemplo, este tipo de abalorio metálico. Esta es una jaulita que, por ejemplo, podríamos poner pues aquí, en algún sitio que destaque un poco, o aquí debajo, por ejemplo. Entonces veis que vamos llenando cada vez más el trabajo. También podemos poner botones normales o, por ejemplo, este que es de arcilla polimérica. Insisto, cuantos más elementos pongamos y más variedad, mucho más divertido y más bonito va a quedar el trabajo. También podemos aprovechar alguna tela lisa, como por ejemplo sería esta, para hacer un bordadito de una flor con algún tipo de puntada que conozcáis. Bueno, voy a incorporar todas estas cosas y os voy a ir enseñando cómo va quedando. Mirad, ya he terminado el snippet roll y la verdad es que estoy absolutamente enamorada del resultado. Vamos a irlo viendo despacito para que veáis todos los detalles que he puesto y así podéis tomar ideas para vuestras propias versiones. Mirad, vamos a ir viendo. En esta esquinita, por ejemplo, he dejado los bordes de la tela sin rematar, los he cortado con una tijera en zigzag y aquí he añadido 3 pequeños hexágonos. En este otro trocito lo que he hecho ha sido bordar unas florecitas, que es una idea también muy buena, incorporar pequeños bordados. Aquí hemos puesto esta cinta de zigzag con pasadas. Aquí hemos puesto un trocito de la puntilla de guipur grande que os he enseñado y he hecho 2 yoyos, que veis lo que he hecho ha sido combinar un poco el color de los yoyos con la pieza, porque aquí por ejemplo tenía poco azul y por eso le he metido aquí el azul. Un encaje, otro zigzag, aquí he puesto la florecita esta que os enseñaba del guipur. Aquí un pequeño colgante, es una jaulita, otra florecita, más zigzag, puntaditas en aspa, aquí también. En este caso un trocito de encaje imitando los bolillos, un botón, puntadas tipo escapulario. Aquí de nuevo he puesto 2 yoyos, veis con el detallito de la perlita en el medio, puntadas en cruz, puntadas tipo vainica. Una estrella que es un botón, más puntaditas, otra florecita,
puntadas tipo escapulario, aquí un pequeño parche, ¿veis? Simplemente es un trocito de tela deshilada que la he sujetado con unas puntaditas tipo vainica. Aquí un parche que, como veis, es un trocito de tela deshilada que la he sujetado, bueno, con unas puntadas tipo bastilla. Otro encaje tipo bolillos, botones, un botón con forma y otro trocito de encaje. Como veis, el resultado es muy bonito. A mí la verdad que me parece espectacular. ¿Qué podemos hacer con este tipo de trabajo una vez terminado? Bien, lo mejor inicialmente es desde luego guardarlo. Lo enrollamos hacia adentro para que no se estropee todo el trabajo que hemos hecho y luego en realidad lo podemos utilizar en infinidad de cosas. Por ejemplo, esta tira a mí se me ocurriría utilizarla en un bolso, la combinaría con una tela lisa, con una tela vaquera y creo que el resultado puede ser bien bonito. Otra opción es utilizarla en algún trabajo más pequeño, como puede ser una funda de un cuaderno, hacer un neceser. En ese caso tendríamos que ir partiendo nuestro snippet roll para ir formando una pieza más grande. ¿Se puede hacer? Sí, sin ningún problema. Pero ¿qué os puede suceder? Que el corte os pille en alguna parte del trabajo, por ejemplo, aquí, que tenemos un bordado. Entonces al final hay que tener un poco de cuidado y ver por dónde vamos a ir cortando nuestro trabajo. Si cortamos, por ejemplo, por aquí y por aquí para utilizar este trozo que nos queda aquí, perfectamente luego lo podemos volver a unir al resto de la tira. Yo mi consejo, como os decía al principio del vídeo, es que hagáis tiras que tengan un cierto tamaño, como sería esta, un cierto ancho, aunque también podéis hacerlo pequeñito para luego combinarlo en función del uso que le vayáis a dar. Pero precisamente es eso, lo más interesante es que si tenéis claro que queréis hacer, por ejemplo, una funda del cuaderno utilizando esta técnica, que la verdad es una pasada, pues que directamente trabajéis sobre una pieza de tela del tamaño que necesitáis final. Con este mismo tipo de técnica, que al final es un mix media porque estamos mezclando muchas técnicas, podemos utilizar patchwork, por ejemplo aquí con los hexágonos, bordados, los yoyos, aplicaciones, podemos utilizar casi cualquier técnica de costura creativa o de bordado. Podemos hacer también cuadros que pueden quedar muy bonitos, paneles, bloques incluso para una colcha. En fin, como veis las posibilidades son muchísimas. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.